¿Sabías que dependiendo de la comunidad autónoma donde vives, puedes pagar cientos de euros menos de IRPF cada año solo por ser jubilado? Madrid, Andalucía, Galicia, Valencia, Canarias y otras comunidades tienen deducciones autonómicas específicas para pensionistas mayores de 65 años que Hacienda no te aplica automáticamente. Tienes que reclamarlas tú mismo en la declaración de la renta, y si no lo haces, ese dinero se lo queda Hacienda sin decirte nada. Hoy te explico comunidad por comunidad cuáles son esas deducciones, cuánto puedes ahorrarte exactamente y los pasos para aplicarlas correctamente en tu próxima declaración. Quédate hasta el final porque esto puede suponerte entre 200 y 600 euros de ahorro real cada año. Antes de entrar comunidad por comunidad, necesitas entender cómo funciona la estructura del IRPF para que todo lo que te voy a explicar tenga sentido práctico. El IRPF en España se divide en dos partes: el tramo estatal, que es igual para todos los contribuyentes del país, y el tramo autonómico, que cada comunidad autónoma puede modificar con sus propias escalas y deducciones. Según la Ley 22/2009 de Financiación Autonómica, las comunidades tienen competencia para fijar su propia escala de tipos autonómicos, modificar los mínimos personales y familiares hasta un 10% respecto a los estatales y aprobar deducciones adicionales sobre la cuota autonómica por circunstancias personales, familiares o de inversión. Esto significa que dos jubilados con exactamente la misma pensión pueden pagar cantidades muy diferentes de IRPF dependiendo únicamente de la comunidad autónoma donde residan. Y esa diferencia puede llegar a cientos de euros anuales en favor del jubilado que vive en la comunidad más generosa fiscalmente. El punto crítico que debes entender es que estas deducciones autonómicas no se aplican automáticamente en tu declaración de la renta. La agencia tributaria elabora cada año el borrador de tu declaración con los datos que tiene disponibles, pero no siempre conoce todas tus circunstancias personales que dan derecho a deducciones autonómicas específicas. Si tienes discapacidad reconocida, si vives de alquiler, si tienes ascendientes o descendientes dependientes a tu cargo, si eres viudo reciente o si cumples determinados requisitos de renta, debes introducir manualmente esas circunstancias en el modelo 100 para que las deducciones correspondientes se calculen correctamente. Empecemos por Madrid, que es la comunidad autónoma donde menos IRPF se paga de toda España gracias a su agresiva política de deflactación fiscal. Madrid deflacta anualmente su escala autonómica y sus mínimos personales y familiares para evitar que la inflación haga subir artificialmente la tributación de sus residentes. El mínimo personal autonómico en Madrid para contribuyentes mayores de 65 años es de 1.234,26 euros anuales adicionales sobre el mínimo general, y si tienes más de 75 años se añaden otros 1.502,58 euros anuales más según datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Estos mínimos más elevados reducen directamente tu base liquidable y, por tanto, la cuota que pagas. Además, si tienes discapacidad reconocida de al menos el 65%, pagas como mínimo 1.202 euros menos de cuota autonómica que un residente en Cataluña con la misma pensión. La diferencia acumulada durante 5 o 10 años es enorme. Vamos ahora comunidad a comunidad con las deducciones autonómicas más relevantes para jubilados en 2026, empezando por las que más dinero pueden ahorrarte directamente en tu cuota de IRPF. Andalucía tiene una deducción autonómica específica muy interesante para pensionistas mayores de 65 años que viven de alquiler. Puedes deducirte el 15% de las cantidades pagadas durante el año por el alquiler de tu vivienda habitual, con un máximo de 600 euros anuales de deducción. Para aplicarla, necesitas que la base imponible general de tu declaración no supere 19.000 euros anuales si declaras de forma individual, o 24.000 si declaras de forma conjunta. Además, debes identificar correctamente al arrendador con su NIF en la casilla correspondiente del modelo 100. Si pagas 600 euros de alquiler al mes, en un año has pagado 7.200 euros. El 15% de esa cantidad son 1.080 euros, pero la deducción de Andalucía topa en 600 euros anuales. Aún así, 600 euros menos de IRPF cada año es un ahorro muy significativo para una pensión media.
La Comunidad Valenciana dispone de una deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual para mayores de 65 años de hasta el 25% del importe pagado, con un límite de 850 euros anuales para contribuyentes con base liquidable inferior a 25.000 euros. Esta es una de las deducciones por alquiler más generosas de toda España para el colectivo de jubilados. Galicia ofrece una deducción específica para contribuyentes mayores de 65 años con rentas bajas que consiste en 614 euros anuales directamente sobre la cuota autonómica si tu base imponible total no supera 37.800 euros en declaración individual. Esta deducción gallega es especialmente potente porque no está vinculada a ningún gasto concreto como el alquiler, sino que se aplica simplemente por tener más de 65 años y cumplir el límite de ingresos. Cataluña, por su parte, tiene deducciones autonómicas por alquiler de vivienda habitual para mayores de 65 años de hasta el 10% del importe pagado, con tope de 300 euros anuales, siempre que la base imponible no supere 20.000 euros individuales. También tiene una deducción específica de 150 euros anuales para contribuyentes viudos mayores de 65 años que no convivan con otras personas en el hogar. Canarias mantiene en 2026 una de las escalas autonómicas del IRPF más bajas de todo el territorio nacional gracias a su régimen fiscal especial, lo que supone un ahorro estructural de varios cientos de euros anuales para cualquier jubilado residente en las islas respecto a otras comunidades con tipos autonómicos más elevados. No hay una deducción puntual para jubilados en Canarias, pero el tipo autonómico global más reducido beneficia a todos los residentes por igual. Seguimos recorriendo comunidades autónomas con deducciones autonómicas relevantes para jubilados que no debes perderte en tu declaración de 2026. Castilla y León tiene una deducción específica muy interesante para pensionistas con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Según la normativa autonómica vigente y confirmada por la agencia tributaria, si tienes esa discapacidad, puedes deducirte el 10% de las cantidades pagadas por alquiler de tu vivienda habitual con un límite máximo de 300 euros anuales. Además, si estás invirtiendo en rehabilitar tu vivienda para adaptarla a tu discapacidad, mejorando accesibilidad o eficiencia energética, tienes derecho a una deducción del 15% de esa inversión. Para acreditar el grado de discapacidad en Castilla y León, los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez reconocida se consideran automáticamente con discapacidad igual o superior al 33% sin necesidad de certificado específico adicional. Galicia tiene una deducción autonómica destacada para contribuyentes con discapacidad de 65 años o más que necesiten ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria. Esa deducción específica gallega reduce directamente tu cuota autonómica y está regulada en el texto refundido de disposiciones legales de Galicia en materia de tributos cedidos. También en Galicia, los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se consideran automáticamente con discapacidad del 33% o superior para aplicar todas las deducciones autonómicas correspondientes, sin trámite adicional. Aragón tiene deducciones autonómicas para jubilados con discapacidad por adquisición o adecuación de la vivienda habitual, con casillas específicas en el modelo 100 de la declaración según la normativa de la agencia tributaria. También tiene deducciones para familias monoparentales que incluyen a jubilados viudos con hijos a cargo. Extremadura y Asturias disponen igualmente de deducciones autonómicas por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad física, psíquica o sensorial, con porcentajes y topes similares a otras comunidades. Lo fundamental que debes saber es que todas estas deducciones autonómicas por discapacidad son compatibles entre sí y también con las deducciones estatales generales. Puedes aplicar el mínimo personal estatal por discapacidad, que para una discapacidad entre el 33% y el 65% es de 3.000 euros anuales de reducción en base imponible, y sumarle además las deducciones autonómicas de tu comunidad por encima de esa cantidad. Ahora vamos con el trámite concreto para aplicar correctamente todas estas deducciones autonómicas en tu declaración de la renta de 2026.
La campaña del ejercicio fiscal 2025 se desarrolla del 8 de abril al 30 de junio de 2026 y puedes presentar el modelo 100 por Internet desde la sede electrónica de la agencia tributaria, por teléfono solicitando cita previa o presencialmente en cualquier oficina de la AEAT, también con cita previa. El primer paso antes de tocar nada es obtener y revisar tu borrador de declaración. La agencia tributaria elabora ese borrador con los datos que tiene disponibles, tus retenciones de pensión, tus intereses bancarios, los datos del catastro, pero ese borrador no incluye automáticamente la mayoría de las deducciones autonómicas porque la AEAT no conoce todas tus circunstancias personales si no se las has comunicado antes. Por tanto, aceptar el borrador sin revisarlo puede costarte cientos de euros que deberías recuperar. El segundo paso es localizar en el modelo 100 el apartado específico de deducciones autonómicas, que se encuentra en la sección denominada Deducciones aplicables en la comunidad autónoma de residencia. Esta sección cambia completamente de contenido dependiendo de la comunidad autónoma que hayas indicado como lugar de residencia habitual al inicio del modelo. Cada comunidad tiene sus propias casillas numeradas específicamente para cada tipo de deducción autonómica. En Madrid, las deducciones autonómicas para jubilados con discapacidad o por arrendamiento tienen casillas concretas numeradas desde la 850 en adelante, aproximadamente, con sus propios subcampos para introducir el importe pagado, el NIF del arrendador si corresponde y la referencia catastral del inmueble. En Andalucía, la deducción por alquiler de mayores de 65 años tiene su propia casilla específica donde introduces el importe anual pagado y el NIF del arrendador, siendo el sistema el que calcula automáticamente el 15% con el tope de 600 euros. En Galicia, la deducción de 614 euros para mayores de 65 años con rentas bajas se activa marcando la casilla correspondiente y verificando que tu base imponible declarada no supere el umbral establecido. El tercer paso fundamental es introducir correctamente todos tus datos personales relevantes al inicio del modelo. Tu fecha de nacimiento para que el sistema aplique los mínimos por edad, el grado de discapacidad si lo tienes reconocido, la situación de viudedad si corresponde y si tienes ascendientes o descendientes a cargo. Sin esos datos correctamente introducidos, ninguna deducción basada en circunstancias personales se calculará correctamente. Cerramos con casos reales de ahorro y con los trucos más efectivos para maximizar tus deducciones autonómicas en la declaración de 2026 sin cometer errores que luego te traigan problemas con Hacienda. El primer caso es el de Consuelo, una jubilada de 69 años de Sevilla que cobra una pensión de 1.380 euros mensuales y vive de alquiler pagando 650 euros al mes. Consuelo aceptó el borrador de Hacienda durante 4 años seguidos sin revisarlo porque le salía a devolver una pequeña cantidad y pensaba que ya estaba todo correcto. Un gestor fiscal le explicó en 2025 que tenía derecho a la deducción autonómica de Andalucía por alquiler de vivienda habitual para mayores de 65 años. Aplicando esa deducción de 600 euros anuales, su devolución de Hacienda pasó de 80 euros a 680 euros anuales. Los 4 años anteriores en los que no la aplicó suponen 2.400 euros perdidos que recuperó parcialmente presentando declaraciones complementarias de los 4 ejercicios no prescritos. El segundo caso es el de Manuel, un jubilado de 72 años de Valencia con pensión de 1.650 euros mensuales y un piso alquilado a su hija por 350 euros al mes. Manuel desconocía que como arrendador también podía beneficiarse de deducciones autonómicas por el alquiler de vivienda habitual en la Comunidad Valenciana si la renta no superaba determinados límites. Un asesor le ayudó a calcular su declaración completa, incluyendo los rendimientos del capital inmobiliario por el alquiler y las deducciones correspondientes, obteniendo una devolución de 420 euros adicionales que nunca había reclamado. El truco más importante que debes aplicar siempre es comparar tu borrador con una declaración modificada, incluyendo todas las deducciones autonómicas antes de aceptarlo. La propia sede electrónica de la AEAT, en renta.agenciatributaria.gov.es, te permite modificar el borrador sin comprometerte hasta que lo presentas definitivamente. Puedes introducir tus datos de alquiler, discapacidad, viudedad o edad y el sistema recalcula automáticamente el resultado final, incluyendo las deducciones autonómicas aplicables según tu comunidad de residencia.
El segundo truco es presentar la declaración siempre, aunque no estés obligado por ley, si durante 2026 te han retenido IRPF en tu pensión. Si al aplicar correctamente todas las deducciones autonómicas y los mínimos personales por edad, el resultado es a devolver, Hacienda te ingresará esa diferencia en tu cuenta. Pero si no presentas la declaración, ese dinero se queda en Hacienda definitivamente sin que nadie te lo reclame ni te lo devuelva de oficio. Desde Defensor del Jubilado lo decimos sin rodeos. El sistema fiscal español es deliberadamente complejo y esa complejidad beneficia siempre al mismo, a Hacienda. Un jubilado de 68 años que ha trabajado toda su vida no debería necesitar un asesor fiscal para recuperar dinero que ya le han retenido de más. Debería ser la propia agencia tributaria quien le aplicara automáticamente todas las deducciones a las que tiene derecho según su edad, su discapacidad, su situación de viudedad y su comunidad de residencia. Pero no funciona así. El borrador que te manda Hacienda cada abril es un punto de partida, no una declaración completa y definitiva. Y si lo aceptas sin revisarlo, como hacen millones de jubilados cada año, estás dejando dinero encima de la mesa que Hacienda guarda en silencio sin devolverte ni avisarte. Lo que más nos indigna es que las personas que menos recursos tienen para pagar a un asesor fiscal son precisamente las que más necesitan esa ayuda para aplicar correctamente sus deducciones. Un pensionista con 14.000 euros anuales de ingresos no va a pagar 150 euros a un gestor para recuperar 300 euros de Hacienda, pero si no lo hace, pierde esos 300 euros cada año y en 10 años son 3.000 euros que se esfuman. Las comunidades autónomas también tienen parte de responsabilidad en esto, porque aprueban deducciones autonómicas generosas para jubilados, pero luego no las comunican con claridad ni las difunden entre los mayores que más las necesitan. Una deducción que no se conoce es una deducción que no se aplica, y el resultado final siempre es el mismo. Hacienda recauda más de lo que legalmente le corresponde. Ahora te toca a ti responder. ¿En qué comunidad autónoma vives? ¿Sabías que tenías deducciones autonómicas específicas por ser jubilado mayor de 65 años? ¿Has revisado tu borrador alguna vez antes de aceptarlo o lo firmas directamente sin modificarlo? ¿Te han salido deducciones adicionales cuando has presentado la declaración modificada? ¿Cuánto te has ahorrado aplicando deducciones autonómicas que no venían en el borrador de Hacienda? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, cuéntame tu comunidad y tu experiencia, y comparte este vídeo con cualquier jubilado que conozcas que presente su declaración de la renta sin revisar el borrador. Puede estar perdiendo cientos de euros cada año sin saberlo. Suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda siempre, no aceptes el borrador de Hacienda sin revisarlo, aplica todas tus deducciones y recupera lo que ya es tuyo. Nos vemos en el próximo vídeo.